diapositiva. Ponla, ponla grande. Ok. No pone grande. No me deja. Un momentico, veo aquí. No es el cosito que está al lado de aumentar el tamaño. Claro, ese Ah, sí, a ese le estoy en el, dando. ahí. Ya empecé a transmitir, ¿vale? Ok. Ah, mira, yo no Bueno, veo la transmisión. vale, no, ya está, por el link que te envié, ya empezó. Ah, sí, ya lo vi. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar a colocar el sonido, voy a empezar la grabación. Ya está grabando. Listo. Bueno, listo, perfecto, le coloco aquí. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad internalquina, deseando que todos se encuentren muy bien. Estamos aquí en un espacio por ustedes y para ustedes, aquí en donde tenemos un espacio de la Semana de la Socialización de la Ruta de Atención Integral de Violencias de Género y Acoso Sexual Institucional. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que son referentes de la Secretaría de la Mujer, de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación, en donde tenemos al doctor Javier Uribe Ruiz y el doctor Luis Mario Valencia, que nos van a dar un conocimiento, un gran aporte acerca de este tema. Entonces, con ustedes, el doctor Javier Uribe Ruiz y Luis Mario Valencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que en el transcurso de este ratico que vamos a estar aquí conversando, pues vamos conectando cada vez más personas. Les recuerdo que en el chat y espero que en el Facebook Live van a encontrar el listado de asistencia, que para nosotras y nosotros es súper importante poder medir pues como nuestra audiencia, y al finalizar vamos a tener también una evaluación muy corta sobre lo general de nuestra actividad del día de hoy. Nosotras y nosotros estamos pues muy agradecidas y agradecidos en contar con este espacio que nos brinda la institución educativa Intenalco, en el que vamos a conversar muy brevemente, esperamos no extendernos más allá de 1 hora y media, sobre qué es ese asunto de entenderse o entender la diversidad o entenderse desde la diversidad sexual y de géneros, o lo que algunas y algunos solemos llamar LGTBI o LGTBIQ o LGTBIQ+. Bueno, en términos generales, las personas que se identifican como homosexuales, bisexuales o trans, y en ese mismo espacio de lo LGBTI entender y comprender cómo se construye y cómo se vivencia eso de ser una persona LGTBI con alguna característica étnica en especial. En este caso creo que vamos a hacer un énfasis o un zoom en lo afro. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Javier Uribe Ruiz, mi compañero Luis Mario Valencia. Hacemos parte de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, y quiero hacerles extensivo el saludo de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán y nuestra secretaria Yurani Romero Cepeda, y en espera pues de que esta actividad sea muy enriquecedora para ustedes, para todas y todos, y que nos posibilite establecer alianzas a futuro. Entonces les dejo con mi compañero Luis para que se presente y empezamos con la presentación. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar en este espacio desde la plataforma Meet y asimismo desde el Facebook Live para poder socializar lo que hoy entenderemos como diversidad de género y otros temas más que son de suma importancia para poder crecer y tener conceptos y cambiar nuestro imaginario y asimismo poderlo aplicar en la vida cotidiana. Ok. No sé si las compañeras de Internaco nos hacen la presentación, hacen alguna introducción o comenzamos.
Podría empezar perfectamente de una vez, doctor. Ok, bueno. ¿Qué nos interesa a nosotras y a nosotros como Secretaría y como Gobernación? En principio es que entiendan que todas las personas que estamos en el departamento, en este departamento que nos acoge, el Valle del Cauca, con sus 42 municipios y más de 30 corregimientos, más de 40 corregimientos, las personas en diversidad sexual y de género, las personas afro, las personas indígenas, las personas en condición de discapacidad, niños, niñas y adolescentes y mujeres, todas y todos podamos vivir en paz, con dignidad y con el reconocimiento de todos nuestros derechos y de todas nuestras libertades, claro, también cumpliendo nuestras obligaciones como ciudadanas y ciudadanos. Ese es como el objetivo que nos guía a nosotras y a nosotros como Secretaría y como Gobernación, garantizar derechos, posibilitar el acceso a los derechos de a las personas LGBTI y que la institucionalidad, todas las instituciones del departamento, todos los municipios y todos los y las habitantes del Valle del Cauca comprendan y entiendan qué es eso de la diversidad sexual. A qué se refiere, quiénes son las personas en diversidad sexual y de géneros, cómo nos describimos, cómo habitamos esta ciudad, estas ciudades y este departamento y claro, cómo habitamos las instituciones educativas, en este caso pues quien nos acoge la institución Intenalco. Y bueno, no siendo más, entonces empezamos comentándoles y contándoles ya de lleno lo que nos acoge hoy en nuestra cita a través de Meet y a través de Facebook Live. Entonces, la siguiente diapositiva vamos a encontrar pues la presentación de nuestra institución, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, nuestra secretaria Yurani Romero Cepeda, y nuestra secretaría está dividida a su vez en líneas, focales o en líneas de trabajo. Nosotras y nosotros, en este caso, pues quienes acompañan, Javier Uribe y Luis Mario Valencia, hacemos parte de la línea de reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, que está a cargo de la coordinación de Consuelo Malatesta Morera, que es una socióloga, mujer lesbiana, con un importante reconocimiento en la ciudad y en el departamento. Y es importante que hagan mucha atención en las palabras que usamos. Nuestra línea no se llama línea LGTBI, sino línea de reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros. ¿Y por qué se llama así? Porque vamos a ver a lo largo de nuestra presentación, y espero que lo sigan ustedes acopiando en su discurso, que lo LGTBI, aunque nos permite reconocernos, sigue siendo una categoría o una etiqueta muy rígida y cada vez vemos más niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes que no se circunscriben en eso de lo LGBTI, que esa sigla o esa opción de identificarse como una persona LGTBI no les cabe, no se sienten incluidas ahí. Básicamente, ¿qué es una persona LGTBI? Pues por sigla sería una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona bisexual, es decir, un hombre bisexual o una mujer bisexual, una persona trans, o sea, un hombre trans, una mujer trans o una persona intersexual. Después, un poco más adelante, haremos claridad sobre los términos en la eventualidad de que no los tengan claro. Pero antes de entrar de lleno, Luis, podríamos poner entonces el video. Ok, Javi. Recuerde que si tienen preguntas, en el chat van a estar acompañando Giselle y las personas de Intenalco para que ellas recepcionen las preguntas y esperamos en poco menos de 1 hora y media poder estar respondiendo cada uno. Y los dejo con el video. Imaginemos una persona. Imaginemos
pero que lleva ese tiempo y quiso tienes un problema escrito para sus papás, como con una que aún asado hace muchos años. La herencia le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos los llenó el curso por cualquier música, aunque no cualquier idioma. Imaginemos que después de trabajo en la apaga varias veces por los lados de su su closet es un desastre. Tiene un corcho con fotos en todas me encantaría ser su propio y no descarto la idea de ahora que imaginemos que heterosexual. Listo, podemos dejar ahí. Yo creo. Ya, ahí lo que nos mostraba el video es básicamente que no hay ninguna diferencia real entre una persona LGBTI, LGTBIQ y una persona heterosexual. La única diferencia es que una persona heterosexual pues se vincula de manera sexual, erótica y afectiva pues con una persona de sexo género contrario. Esa es la única diferencia. Una persona LGTBI, pues en su caso, se vincula sexual, erótica y afectivamente con una persona de su mismo sexo género. Es la única diferencia. Antes de entrar en materia, para nosotros es súper importante ciertas claridades, sobre todo en lo que corresponde a ese universo de la sexualidad, que es donde, al parecer, pues, según la historia y la ciencia, pues radica nuestra diferencia, si queremos usar esa palabra. Y es comprender el universo de la sexualidad, que es la siguiente diapositiva, Luis, donde encontramos que en la sexualidad hay unos elementos constitutivos, la siguiente, Luis, donde encontramos, pueden ser círculos, pueden ser triángulos, pueden ser rectángulos, pueden ser franjas, un cuadro, bueno, como quieras, es una forma simplemente de visualizarlo, y la idea es que esta gráfica nos da claridad de que cada uno de esos elementos conforman la sexualidad y a su vez cada uno de esos elementos conforman a una persona, a cualquier persona que exista en este planeta Tierra. Entonces es importante que comprendan que cuando hablamos de sexualidad tenemos al menos 3 elementos básicos, aunque allá hay más bolitas, pero se pueden resumir en 3. Entonces, uno es el sexo, que es el que corresponde a la biología con la que nacemos, o somos XX o somos XY en casi la totalidad de los casos. Hay algunas excepciones que ya más adelante les comento, pero casi en términos generales o tenemos un pene o tenemos una vagina. Eso es sexo biológico y también tiene que ver con la sexualidad, porque sobre todo con nuestra genitalidad en gran parte disfrutamos del placer sexual. Entonces, primer elemento. El segundo elemento es el género, que los encontramos a los lados del círculo más grande, que está dividido en la identidad de género y en la expresión de género. Entonces, el género es un constructo cultural, histórico, es decir, es una idea, es una construcción social que va variando a lo largo del tiempo en las distintas geografías e incluso al interior de una misma cultura o al mismo país varía. Entonces, género es la forma en que nos enseñaron cómo debemos comportarnos o cómo debemos asumirnos de acuerdo a la genitalidad que tengamos en nuestras piernas. Entonces,
Está dividido en dos elementos, ¿por qué? Porque uno es la identidad de género y otro es la expresión de género. Pues la identidad de género es cómo yo asimilo, cómo yo me identifico de acuerdo a todos esos elementos que me han brindado la sociedad de lo que significa ser mujer u hombre, macho o hembra. Y la expresión de género es como yo, después de haber interiorizado todas esas formas, estereotipos, conductas de lo que significa ser macho, hembra, hombre o mujer, cómo lo pongo afuera. Entonces, la identidad es cómo yo me concibo, si me concibo una mujer, si me concibo un hombre o si me concibo otra cosa, esa es mi identidad. Y la expresión es como yo pongo eso afuera y lo ponemos afuera a través de distintos elementos. Generalmente la ropa, claro, los accesorios, incluso eventualmente en algunas culturas los colores, en algunas culturas algunas prendas en particular. Por ejemplo, aquí en Colombia, en Latinoamérica, los hombres casi nunca o contadas excepciones usan falda, porque es un artículo de vestimenta asociado y relegado solamente o delegado solamente a las mujeres. Claro, hay culturas indígenas o aborígenes que usan falda, pero en términos generales terminan siendo una minoría dentro de la minoría. Eso es el género. Entonces, ¿cómo nos enseñaron qué significa ser hombre o lo que significa ser mujer? Lo que significa tener pene entre las piernas o tener una vagina, vulva entre las piernas. Otro elemento importante constitutivo de nuestra sexualidad como seres humanos pues es la orientación sexoafectiva o la orientación sexual. Es decir, es con quién yo me vinculo sexual, erótica y afectivamente. Y esos tres elementos tienen que ir de la mano cuando hablamos de orientación sexual. Es decir, cuando hablamos que una persona es heterosexual, que son, digamos que la mayoría de las personas, por eso somos muchas y muchos, cuando una persona es heterosexual, es decir, que se vincula sexualmente con personas de sexo género contrario. Se enamora, es decir, establece un vínculo afectivo con personas del sexo género contrario. Eso quiere decir orientación sexual o orientación sexoafectiva, es decir, de quién yo me enamoro, hacia quién yo dirijo mi energía libidinal, mi placer, mi deseo sexual, mi deseo erótico, mi deseo con quién yo quiero satisfacer esa necesidad sexual. Eso es la orientación sexual, que no quiero que lo confundan con algo cada vez más común, que es la práctica sexual. La práctica sexual no siempre está amarrado al afecto, al amor, a la emoción. A veces solamente está enfocado en eso, en una práctica sexual que lo que permite es desfogar una energía sexual acumulada. Entonces, para que no lo confundan, y si tienen inquietudes o igual más adelante lo iremos aclarando. Entonces, para ampliar aún mucho más este tema, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar una gráfica de un muñequito, una persona. Entonces, para que entiendan, ahí ya está con flechitas muy claro. Entonces, la identidad de género es cómo yo me pienso, la orientación sexual es a quién yo dirijo mi afecto, mi sexualidad, mi placer, con quién quiero formar una familia. Eso es la orientación sexoafectiva, yo de quién me enamoro y con quién me visualizo, con quién me pienso, una historia de vida. Porque una cosa distinta es la práctica sexual. Yo puedo tener prácticas sexuales con hombres o mujeres, pero yo prefiero vincularme solo con mujeres, solo con hombres, con ambos o con ninguno incluso, vincularme afectivamente. Sexo, pues es el que nos asignan al nacer, con el que nacemos, mujer, hombre, macho, hembra, y la expresión de género es como yo exteriorizo eso. Y en términos generales, o somos femeninas o femeninos, masculinas o masculinos, o hubo otra opción de construir nuestra expresión de género. Y en la orientación sexual, básicamente encontramos tres opciones. O somos heterosexuales, o somos homosexuales, o somos bisexuales. Esas son como las tres orientaciones más estándar o básicas. No quiere decir que no haya más o que esas sean las únicas, sino que en términos generales el grueso de la población se circunscribe en esas tres orientaciones sexoafectivas. Entonces, en la siguiente diapositiva, algo de contarles cómo es esto de lo LGBTIQ. Si ustedes han leído en Google historias o libros o han visto en el cine o en las novelas, el movimiento LGTBIQ como movimiento es relativamente nuevo, es un movimiento prácticamente moderno, pero no las personas LGBTI.
Claro, antes no se llamaba LGTBI, antes ni siquiera se llamaba homosexual. Tenían otros nombres o no tenían ningún nombre. Pero el movimiento social, la agrupación de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas con la intención de reclamar sus derechos empezó hace muchísimos años y se fue fortaleciendo en la década de los 60 y los 70, muy de la mano también con el movimiento hippie, con el movimiento de las luchas sociales, con el movimiento indígena y claro, con muchos elementos teóricos desde el feminismo, con cada una de sus 4 vertientes. Y el momento culmen ocurre en el 1969, que es históricamente la fecha en la que se asume como el estallido LGBTI de la sociedad, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde encontramos entre el 27 y el 29 de junio de 1969, pues las personas LGTBIQ de Nueva York de esa época, cansadas de la violencia policial, del estigma y la discriminación, pues deciden enfrentarse a la institucionalidad, a la policía y a la sociedad. Y toda esa revuelta que generó muchísimas tensiones políticas, sociales, algunas personas perdieron la vida, muchísimos heridos, pues desde esa fecha se conmemora y empieza a fortalecerse aún más a lo largo de todo el mundo el movimiento por la lucha y la reivindicación de los derechos de las personas LGBTI. Por eso, cada 28 de junio se celebra en gran parte del mundo, menos en los países en que ser LGTBIQ es un crimen, incluso causa la pena de muerte, se celebra el Día del Orgullo LGBTI o el Día del Orgullo de la Diversidad o el Día de la Diversidad, como quieran asumirlo. Les invitamos a que eviten decir el Día del Orgullo Gay. ¿Por qué? Porque lo gay solo evidencia una pequeña parte de la población LGTBIQ. En términos generales, gay se refiere a un hombre homosexual, aunque también pueden caber las mujeres lesbianas, claro, pero miren, solamente es eso, hombres o mujeres homosexuales, pero deja de lado a las personas bisexuales, deja de lado a las personas trans, deja de lado a las personas sapiosexuales, deja de lado a las personas queer, o sea, deja de lado a muchas otras poblaciones al decir que es el Día del Orgullo Gay. Eso tiene una razón de por qué se llama así, pero digamos que no es el momento ahora. Entonces, todo este movimiento, toda esta historia alimentada por el feminismo, por las luchas sociales, por las luchas indígenas, por las luchas obreras, por los movimientos académicos, por la ciencia, por la psicología, la sociología, la antropología, la medicina, todo esto junto llevó a que las personas, a que el movimiento social se solidificara en una sola bandera, por ejemplo el arcoíris, pero sobre todo en esa bandera o en esa sigla de LGBTI. ¿Qué nos permite esa sigla o qué les permite esa sigla a las personas? Es evidenciarse, etiquetarse y reconocerse frente al otro y frente a la institucionalidad, porque el movimiento LGTBIQ surge básicamente es por las permanentes prácticas estructurales de discriminación, estigma y prejuicio de la institucionalidad, de sus instituciones y de la sociedad en general frente a las personas LGTBIQ, el rechazo permanente. Entonces nos unimos como un grupo social único, pues con todas sus variedades y todo lo variopinto que puede ser, para exigirle al Estado, a los estados y a la sociedad civil que nos diera un espacio. No un espacio especial, claro que no, sino un espacio como ciudadanas y ciudadanos dignos de primera categoría y no de segunda categoría. Y eso es, a grandes rasgos, el movimiento LGTBI a nivel internacional. Vamos a encontrar otras épocas importantes, pero claro, pues Estados Unidos y el capitalismo siempre pues, nos van a cooptar y van a asumir sus procesos de lucha y reivindicación como los únicos o los más importantes. Me disculpo, tomo un poco de agua. Ahora, ¿qué son eso de lo LGBTIQ? Pues la L es de mujeres lesbianas, las mujeres, no sigue en la que estaba Luis. Las mujeres lesbianas, pues son eso, son mujeres que se vinculan sexual, erótica y afectivamente, recuerden la tríada de los elementos sexual, erótica y afectivamente con otras mujeres. Es decir,
sueñan con mujeres, se excitan con mujeres, tienen relaciones sexuales con mujeres, se piensan una vida con otra mujer. Esa es una mujer lesbiana. Una mujer que tenga prácticas con otras mujeres, pero que no se asuman como lesbiana, pues solamente es eso. Tiene prácticas sexuales, pero no se ve en una relación de pareja con otra mujer, no se sueña una historia de vida con otra mujer, sino que tiene prácticas con otras mujeres por cualquier razón. Porque le gusta, porque le resulta más placentero, o porque está solamente rodeada de mujeres. Bueno, puede pasar. Gay se refiere a aquellos hombres que se vinculan sexual, erótica y afectivamente con otros hombres. Y de nuevo, lo de la práctica sexual aquí también tiene que ver igual como en la lesbiana. O sea, hay hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres, pero no se circunscriben o no se etiquetan o no se reconocen como hombres homosexuales. Por ejemplo, hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres que no sean o que no se identifiquen como homosexuales, sea por ejemplo en las cárceles, por ejemplo, en los cantones militares que solo hay hombres, por ejemplo. Entonces, digamos que la energía sexual se acumula y la única forma de desfogarla es con quien está a mi lado, ya sea que tenga prácticas penetrativas o prácticas masturbatorias. Una persona bisexual es una persona que se vincula sexual, erótica y afectivamente con personas de ambos sexogéneros. Una persona trans, y el término trans ahí es un término sombrilla, es decir, que nos permite tener bajo su sombra a 4 posibilidades básicas. Pues una persona trans es una persona que no se siente identificada o reconocida o no se siente perteneciente al sexo que le asignaron al nacer. Es decir, si yo soy un ser humano que tiene un pene entre las piernas, pero yo no me siento identificado con lo que signifique tener un pene, es decir, masculino, macho, fuerte, que usa pantalón, que no usa accesorios coloridos, bueno, todo lo que signifique ser hombre, si yo no me siento identificado con ello, a pesar de haber nacido con un pene, sino que me siento identificado con lo que signifique ser femenina o femenino, pues yo soy una mujer trans. Si yo nací con una vagina entre las piernas, vulva, vagina, útero y ovarios, pero yo no me siento identificada con lo que signifique ser una mujer, es decir, suave, delicada, madre, cuidadora, protectora, que tenga falda. Bueno, si yo no me identifico con esas, con lo que signifique eso, sino que quiero transitar hacia lo masculino, yo soy un hombre trans. Somos lesbiana, gay, bisexual, trans. Bueno, me disculpo ahí por la bulla. Luis, ¿puedes silenciar tu micrófono ahí para que no se escuche tu ruido? Y una persona intersexual es una persona que tiene al menos 3 opciones. 3 opciones físicas o biológicas. Una es que su carga cromosomática, es decir, que no sea XY o XX, sino que tenga alguna variante. Recuerden que XX se refiere a mujer o hembra, XY se refiere a mujer, a hombre o a macho. Es decir, una persona intersexual tiene alguna variabilidad en esos cromosomas. O es XXY, o es XYY, o solo X, o está solo la Y. Entonces, estoy hablando de los cromosomas. Eso es una persona intersexual, pero también se da el caso, por ejemplo, de una persona intersexual que tenga ambigüedad genital, es decir, que tenga como pene y vagina simultáneamente, o que tenga un pene subdesarrollado o una vagina subdesarrollada, o ambos órganos ahí subdesarrollados. Bueno, esa también es una opción. La otra opción de intersexualidad es una persona que tenga sus cromosomas XX o XY, que tenga su genitalidad, un pene o una vagina vulva bien formados, pero que en su interior, por ejemplo, si yo tengo vagina y vulva, por ejemplo, no tener útero o no tener ovarios, pues ahí será una mujer intersexual. O si yo tengo pene, por ejemplo, no tener testículos o tener útero o tener testículos y ovarios, entonces sería un hombre intersexual. Esas son las 3 posibilidades de una persona intersexual. Alguna diferenciación desde lo cromosomático, ambigüedad genital, es decir, pene, vagina y subdesarrollados o pobremente desarrollados, o vestigio de pene o vestigio de vagina. O la tercera opción es que yo tenga al interior de mi cuerpo
órganos reproductivos que no corresponden a mi genitalidad. Eso quiere decir LGBTI. Y queer, pues queer literalmente traduce como raro. Es una palabra del inglés, una palabra anglosajona y traduce como raro. Antes era un insulto, ya no. Y se refiere básicamente a aquellas personas, por ejemplo, hablando de lo LGTBI, que no se sienten tan incluidas o reconocidas en eso de LGTBI, o que no se sienten tan incluidas o reconocidas en ese binario, y hablo de binario porque son dos, o más, o macho o hembra, o masculino o femenino. Una persona queer no se siente identificado en solo femenino, solo masculino, sino que está como en el intermedio o está yendo de uno al otro de manera permanente. Por ejemplo, así como para resumir, esas serían las personas LGTBIQ. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar algunos tips sobre nuestra historia. Por ejemplo, hace ya 80 años prácticamente, bueno, un poco más, en la década de los 30, en Colombia la homosexualidad pasó de ser una enfermedad a delito, aunque en el mundo seguía siendo una enfermedad. Como les comenté, en 1969 surgen las protestas en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, que es una discoteca bar que todavía existe. En 1973 la Asociación de Psicología Americana saca la homosexualidad, solo la homosexualidad, del diagnóstico de enfermedades mentales, su libro que se llama DSM, ahora van en la versión 5A, creo. En 1981 en Colombia deja de ser delito, es decir, antes de esa época a las personas homosexuales, y era homosexual cualquier persona sin importar si era lesbiana, gay, bisexual, trans, todos eran clasificados como homosexuales, además de enfermos, pues eran llevados a la cárcel, ya sea 1 o 2 días y además sometidos a maltratos, humillaciones, insultos y vejámenes. De 1993 hasta hoy, 2020, 27 de noviembre, de octubre, perdón, la Corte Constitucional ha sacado más de 100 sentencias en favor del reconocimiento o negando algunas veces los derechos de las personas LGBTIQ. Digo negando porque no todas las sentencias han sido favorables, pero no necesariamente han negado derechos, sino que han negado específicamente el recurso que se estaba solicitando. Pero en términos generales, en nuestro país, en Colombia, que es uno de los países con uno de los países latinoamericanos con la legislación más amigable con la diversidad, la Corte Constitucional casi que ha aportado el 80% de esa amigabilidad legal hacia las personas LGTBI. Si recuerdan, hace unos 7 años atrás, 8 años atrás aproximadamente, fue la Corte Constitucional la que aprobó, después de muchos intentos, no fallidos en la Corte, sino fallidos porque la Corte le reclamaba al Senado o conminaba al Senado o al Congreso a que aprobara el matrimonio entre parejas del mismo sexo, por ejemplo. O hace unos 4 o 5 años la adopción de parejas del mismo sexo o de personas homosexuales, por ejemplo. Fue la Corte Constitucional, no fue el Congreso. Y un elemento importante a nivel internacional es el movimiento de las políticas. Digo movimiento no porque sea un movimiento social, sino que es un movimiento institucional y político gubernamental de las políticas públicas LGTBI. En Colombia, se me escapa el día, desde mayo de 2018 tenemos una política pública LGTBI nacional, que todavía pues está en mora el gobierno actual de establecer un plan de acción o una hoja de ruta de esa política pública LGTBI. Desde 2011, el 28 de diciembre de 2011, en el Valle del Cauca hay política pública LGTBI. Desde junio, julio del 2019, en el municipio, en el distrito de Cali, tenemos política pública LGTBI. A su vez también hay política pública LGTBI en Bogotá, en Medellín, en Buga, en Candelaria, en Salsal, en Caicedonia. Jumbo espera aprobar su política pública en el segundo semestre del próximo año, y otros municipios en el Valle del Cauca están abocados en ese ejercicio. Para que una política pública lo que posibilita y permite es que los gobiernos, los estados puedan implementar acciones que equiparen derechos a aquellos grupos poblacionales que los han tenido negados por diversas razones, en este caso LGTBI por discriminación, estigma y prejuicio.
Entonces, lo que pretende la política pública es ponernos en igualdad de derechos. ¿Somos diferentes? Sí, pero somos iguales en derecho. En el 2015 sale el decreto 1227 que le permite a las personas cambiar el componente sexo en su cédula. Aunque desde 1993 todos los colombianos y colombianas pueden cambiar su nombre. Pero solo hasta el 2015 las personas trans, que además de poder cambiar su nombre antes, solo desde el 2015 pueden cambiar el componente sexo en su cédula, ¿no? Entonces yo me llamo, si mi mamá me puso cuando yo nací Juana, pero yo ahora soy Javier Uribe, pues ya puedo tener desde el 2015 que mi cédula, además de decir Javier Uribe Ruiz, pues diga sexo masculino. También, por ejemplo, el Código de Policía sanciona varias acciones de discriminación frente a las personas LGTBIQ y vamos a encontrar algunos otros decretos, otras sentencias, otras leyes que nos protegen como personas LGTBIQ. Y la siguiente. Lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva. Disculpen, yo tomo agua. Unas cifras de violencia. Entonces, como ven, las personas LGTBIQ siguen siendo víctimas de violencia y somos víctimas de violencia básicamente por el prejuicio, por la discriminación y por el estigma. Es decir, nos discriminan mínimamente por 4 elementos: por prejuicios religiosos o ideológicos, es decir, muchas de las religiones, no estoy hablando en contra de ninguna, muchas de las religiones conciben la homosexualidad como un pecado, ergo estamos condenados al infierno, y muchas de las personas fieles de esas religiones o seguidores de esas religiones pues asumen esa postura igual de rechazo. O ideológicos, al considerar que somos una moda, que es ideología de género, que estamos pervirtiendo. Bueno, entonces la gente nos discrimina eso, por prejuicios religiosos o ideológicos, por machismo. El machismo siempre será negativo y el machismo nos discrimina, nos anula nuestra identidad, incluso nos asesina o nos violenta. Por miedo también nos discriminan la sociedad, sobre todo por miedo a su propia homosexualidad o a su propia bisexualidad o a su propia transexualidad. Es decir, eso que llaman la homofobia interiorizada. Y también, claro está, por problemas psicológicos. Hay personas que están un poco rayadas de la cabecita y pues nos discriminan considerándonos que somos el cáncer de la sociedad, que vamos a corromper, que contra natura, bueno, todos esos elementos que justifican las acciones de violencia, discriminación, estigma, prejuicio, desplazamiento, violación y asesinato hacia personas LGBTI. Pues como ustedes ven en esas cifras, pues en comparativa con la población nacional, pues claro, son muy bajas, pero tengan en cuenta algo, muchas de las personas LGTBI no denuncian las discriminaciones o las violencias de las que son objeto porque muchas de las instituciones siguen discriminando a las personas LGTBIQ o porque las personas LGTBI no están conscientes de que pueden denunciar a quien los discrimina por ser LGTBI. Por eso hay un alto subregistro. Muchos de los informes sombra o informes de algunas instituciones del Estado asumen que entre el 60 y el 80% de las personas LGTBI que son víctimas de violencia no denuncian. Entonces imagínense el alto subregistro que puede haber. En la siguiente diapositiva encontramos, ya no cuadritos sino como en texto, esta va hasta el 2016. Hasta el 2016 iban 108 personas asesinadas y pues el Valle del Cauca, al igual que en los feminicidios, pues iba como en la delantera, pero eso tiene también una razón de ser. No es que en el Valle del Cauca seamos más machistas o más LGTBI fóbicos o homofóbicos. Claro, también tiene que ver con eso, pero no solamente eso, sino tiene que ver también con el ejercicio permanente que está haciendo la institucionalidad y la sociedad en hacer el ejercicio, me reitero, de la denuncia. Entonces, entre más denunciemos, las cifras van a ser más grandes. Aunque claro, entre más denunciemos, eso va a evidenciar una situación muy fuerte de violencia social que tenemos que intervenir con toda la fuerza institucional y con todo el apoyo social. Siguiente. Y continuando un poco con lo de la historia, vamos a encontrar que en 1982 fue la primera marcha de la diversidad en Colombia, esa se dio en Bogotá.
donde participaron alrededor de 10, 12 personas, no fue mucho en realidad. Hace 19 años en Cali fue la primera marcha LGBTIQ, asistieron 60 personas y quiero que hagan el comparativo de hace 19 años, el año anterior, que asistieron alrededor de 25.000 personas. Es decir, es un desfile enorme e imparable. ¿Y para qué salimos? Salimos para celebrar nuestra diversidad, no para restregarle al mundo que somos LGTBIQ, no, salimos para celebrar nuestra diversidad y para mostrarle al mundo, a la ciudad, a las ciudades, al país, de que somos muchas y muchos y que deben contarnos y que contamos y que podemos aportar a la sociedad de manera constructiva como lo han venido haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Van a encontrar ustedes en la historia múltiples hombres y mujeres homosexuales o bisexuales o trans que han aportado de manera significativa al arte, la cultura, la medicina, la industria, la economía, bueno, a todos los campos. Porque no solamente somos LGTBI de la rumba y de la escarcha, eso también hace parte de nuestra construcción, pero no solamente somos eso, somos muchísimos más elementos que eso. Eh, y el Valle del Cauca, pues es uno de los departamentos que más marchas tiene en Colombia. Entonces encontramos marchas, por ejemplo, en Cari Claro, en Buenaventura. La foto que ustedes ven a su izquierda es de Buenaventura, la foto que ven a la derecha claramente es de Cali, pues pueden ver el mío. También hay marchas LGTBI en Palmira, en Jamundí, en Darién, en Zarzal, en Caicedonia, en Cartago. Bueno, hay marchas LGTBI en muchos municipios del departamento. ¿Qué ocurre con Cali? Pues al ser capital, somos alrededor de 2.600.000 habitantes, 2.600.000 habitantes, pues incluso vienen de otros municipios, a veces incluso la marcha de Cali se coordina con los otros municipios cercanos para que la fecha no coincida, es decir, por ejemplo, si aquí es el 28 de junio, en Palmira sería el 27 o en Palmira sería el 3 de julio, bueno, para que puedan venir a la ciudad de Cali a marchar y reivindicar el derecho que nos asiste como personas LGTBI. Y marchamos es para visibilizar que somos ciudadanos de primera categoría. Y la marcha tiene muchas ventajas. Uno, nos muestra al mundo, nos posibilita reconocernos a nosotros y a nosotros con otros iguales, pero además le muestra a la ciudad de que estamos aquí para construir, de que además del color, la fiesta, la rumba, la escarcha, los cuerpos desnudos o los cuerpos casi desnudos, también hay familias, también hay hombres homosexuales con niños, también van perros, también van madres y padres de niños, niñas, adolescentes y hombres y mujeres LGBTI. O sea, todas esas 25.000 personas que ustedes ven ahí, no todas son LGTBIQ. La gran mayoría, casi el 80% sí. Otros son padres y madres, tíos, hermanos, primos, perros, gatos, amigos, solidarios. Pues ven, es el... pararnos en la calle, salir a la calle a evidenciar de que nosotras y nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de primera categoría. Y en este ejercicio, a lo largo de la historia, pues hemos pasado por mucho. Esto es gracias a que, por ejemplo, en 1969, muchas mujeres trans y algunos hombres homosexuales se enfrentaron a la policía de Nueva York, de que aquí en Cali, desde los 70, muchas mujeres trans, muchos hombres homosexuales y muchas mujeres lesbianas lucharon porque nuestros derechos fueran reconocidos, y todo esto se cristalizó y se culminó o empezó a dar sus frutos con la Constitución de 1991, que si ustedes la leen o la recuerdan, pues tiene muchas garantías para todas y todos los ciudadanos de Colombia. Ahí, a partir de esta constitución, se posibilita todos estos escenarios de movilización, de exigibilidad y reconocimiento de derechos, porque no estamos pidiendo derechos especiales, ni exigiendo derechos especiales. Estamos exigiendo y solicitando que nos asistan y que nos garanticen los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales. Entonces no queremos derechos LGTBIQ porque eso no existe. Lo que sí existe es la mirada o el enfoque
o la perspectiva LGTBIQ, eso sí existe, pero no existen derechos LGTBIQ, no existen derechos por ser hombre homosexual, no existen derechos por ser mujer lesbiana, existen derechos por ser persona y punto. Pero a veces el ser una mujer lesbiana o el ser un hombre homosexual o gay o ser una persona trans o bisexual hace que la otra o el otro, hace que la institucionalidad, que la institución educativa, que la Junta de Acción Comunal, que la Junta Administrativa Local, que la alcaldía o que alguna secretaría de la gobernación, que la EPS no quiera reconocer y atender mi derecho y no quiera prestarme sus servicios que son un derecho para mí, simplemente porque soy una persona LGTBIQ. Cuando ello suceda, pues está la Corte Constitucional, perdón, está la Constitución Política de Colombia, la Ley Antidiscriminación, la Ley contra el Maltrato a Mujeres, eventualmente cuando quepa, varios decretos del Ministerio del Interior y varias sentencias de la Corte Constitucional y las políticas públicas para yo como ciudadana y ciudadano exigir y demandar ante esa institución o al Estado o a la justicia que se me reconozca y se me garantice el derecho que estoy pidiendo a la educación. Nadie puede negarme el derecho a la educación solamente por mi orientación o mi identidad de género, el derecho a la salud, y ahí sí requerimos una especificidad en el derecho, no un derecho especial, sino una focalización o una mirada especial, porque por ejemplo las personas LGTBIQ en algunas especificidades requieren un protocolo de atención diferencial, es decir, si me da gripa a mí o a mi mamá, pues será una gripa igual. O sea, no hay una gripa gay y una gripa heterosexual, eso no existe. Pero cuando le digo de protocolos de atención diferencial, quiere decir, por ejemplo, que si yo soy un hombre homosexual con prácticas sexuales, pues tendrá que revisarse pues mi genitalidad, el ano, porque por ahí puedo no tener relaciones sexuales, mi garganta, porque tengo prácticas sexuales de sexo oral. Si yo soy una mujer lesbiana, pues en mi protocolo de atención diferencial no incluirá la planificación porque no tengo relaciones sexuales con hombres, es decir, no me voy a embarazar. Si yo soy una persona trans, hombre o mujer trans, el protocolo de atención diferencial estará determinado en la hormonación que necesito o la hormonización que necesito, testosterona o hormonas femeninas. Si yo soy una mujer trans, todavía necesito ir al urólogo o al proctólogo. Si yo soy un hombre trans, pues necesito ir al ginecólogo. ¿Ven? Ahí hay una especificidad en el derecho, pero no el derecho en general, sino el foco que se hace. Y así en términos generales. Recuerden que en el chat vamos a encontrar el listado de asistencia, que es importante para nosotras y nosotros saber quiénes nos escuchan. Y me imagino que también en la transmisión de Facebook Live y nuestras compañeras de Intenalco van a recoger las preguntas, inquietudes para que las resolvamos al final de este conversatorio. Pues por ahora estamos hablando nosotros, pues ahorita sigue mi compañero, pero la idea es que conversemos, que sea una cosa más amena. Eso en términos generales es lo que quería contarles de qué significa ser LGTBIQ y a qué nos enfrentamos en ese ejercicio de reconocimiento de nuestra orientación sexoafectiva y de nuestra identidad de género. Quiero terminar diciéndoles, y voy a usar una palabra que de pronto les resulte curiosa, la LGTBI-fobia, es decir, la LGTBI-fobia, o la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, es decir, la fobia a personas LGTBIQ es un prejuicio irracional que casi siempre se ejerce con violencia. A veces esa violencia es física, a veces esa violencia implica que nuestra vida termine a manos de la persona que nos odia. Y pasa bastante, sobre todo con las mujeres trans y con los hombres homosexuales. La fobia hacia personas LGTBIQ se relaciona con un pensamiento poco flexible, es decir, propio de gente radical, de las personas que son ultra religiosas o personas pues con ideologías o creencias similares que son radicales. La fobia hacia personas LGTBIQ es una violencia machista, al igual que la violencia hacia las mujeres, es una violencia machista. A veces la peor persona LGTBI fóbica es una persona LGTBI que no se reconoce. Vamos a encontrar muchos de esos casos, sobre todo en algunos miembros de cualquier religión,
que permanentemente están predicando en contra de la homosexualidad o de lo que ellos llaman la ideología de género, pero después en las noches los encontramos saliendo de un sauna gay o teniendo un perfil en Grindr. ¿Ver? Y las personas que odian a las personas LGTBIQ claramente tienen un problema de personalidad, sin discusión. Y ahí podemos sentarnos a discutir con un cafecito bien chévere y para ser más cariños, pues con un pan de bono para que lleguemos a la conclusión de que efectivamente es una persona con problemas de personalidad, con trastorno mental, enferma. Eso sí, enfermo de odio, básicamente. Y muchas gracias por su atención. Recuerden que en el chat está el listado de asistencia y la evaluación para que nos vayan evaluando si ya tienen evaluación. Y los dejo entonces con mi compañero Luis Mario Valencia. Luis, aprovecho y tomo. Estaba tirando el micrófono. Oh. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. De nuevo me presento para las personas que han llegado nuevo al espacio. Mi nombre es Luis Mario Valencia, perteneciente a la línea de reconocimiento de diversidad sexual de la Secretaría de la Mujer, activista por los derechos de las comunidades afrodescendientes y con una lucha por una acción afirmativa en toda la población en general. Entonces nosotros, para poder empezar a abordar este tema de suma importancia, ¿cómo viven las personas LGTBI desde la etnicidad? Nuestro compañero Javier anteriormente resaltó la lucha que tuvo desde algunas partes del mundo en la década de los 60. A esa misma época también se lucharon por los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes. Y en esa ola llegó hasta Colombia, donde se concretó con la Ley 70 de 1991, que aparece en la Constitución Política, todo un artículo que resaltaba la comunidad afro, pero también, asimismo, la comunidad indígena, que eran autóctonos, los indígenas de su tierra, y pues nosotros que estábamos en terreno y cerca de los ríos. En el contexto actual podemos entender y comprender que hay una cantidad de creencias dentro de cada organización, tribu urbana y asimismo etnia, lo cual crea una cosmovisión, algunas llenas de paradigmas que confunden y en ocasiones ha ayudado a atrasar el desarrollo de las poblaciones. Entonces, desde la necesidad ser LGTBI afroindígena genera una serie de complejos, de problemas y aún más de falta de desarrollo. Podemos evidenciar que en la comunidad afro ser LGTBI es muy complejo porque la comunidad afrodescendiente tiene un concepto arraigado a raíz de lo que fue la esclavización por sus patriarcas, como le decían ellos, ancestros, pero también los capataces que los dominaron, el cual tenía la percepción de que la virilidad supera todos los estilos, ser macho fuerte, que la mujer era sumisa y maltratada, perdón, por estos hombres, hacían que fuera un superhombre. Esto se ha visto en algunos sectores en la actualidad de Colombia, resaltando como Tumaco, Barranquilla, tenemos algunas partes del Valle del Cauca, algunas partes de Medellín, por lo cual se piensa de que ser afro y gay tiene dos connotaciones diferentes, así mismo como el indígena. El primero, porque como dice el rumor o dice el dicho, que, es negro, pero también es gay, no hay, si no hay nada que hacer. Entonces, hay una percepción de que ser negro está mal, de que ser gay o lesbiana o intersexual o transexual o bisexual también está mal. Pero si están que eres del sector social LGTBI
y aparte de eso, eres de la parte étnica, entonces doblemente estás mal, eso ha creado una percepción que es como un delito. Se comprendió y se entendió que desde 1981 en Colombia dejó de ser un delito ser del sector social con diversidad sexual, pero aún podemos ver eh, el atropello y el maltrato desde la institucionalidad, atacando o no atendiendo o no dándole el trato justo a las poblaciones étnicas, por lo cual lleva continuamente una lucha. Todo este trayecto, este camino, ha hecho pensar, como lo dijo el compañero Javier, que la población LGTBI étnica en Colombia no se reconozca con esas letras, que no entra a pertenecer, porque creen que esas letras cubre como que a la población light o fresa, y no se encuentran reconocidos por eso. Es el temor. ¿Por qué el temor? El miedo los acoge, el miedo de ser afro LGTBI, el miedo de ser indígena LGBTI. Eso ha hecho que la gente tenga miedo y no se reconozca, llegando a incrementar los suicidios. Los prejuicios llevan a la población al suicidio, por lo cual tienden a llevar doble vida, llevar una situación callada. Entonces, la interseccionalidad, la cual es una persona que sufre de doble discriminación, se siente agobiada desde el aspecto psicológico, el cual termina en depresión y, ¿por qué no?, en suicidio. Este suicidio que de una forma u otra queda muy pocas veces tipificado eh, bajo los conceptos de la ley por las razones legales, ya que pues entendemos y comprendemos que tenemos un sistema judicial y jurídico algo paupérrimo por ser legal y hablando correctamente. Entonces, la lucha etno-LGTBI en Colombia lo que busca es resignificar, intentar darle la igualdad y conocer de que son un movimiento que tienen los derechos igual que otra persona. Los prejuicios, como lo dije anteriormente, han resaltado como que el yugo bajo esta población que vive continuamente como en un desprecio por la población. Estos desprecios, como lo dije anteriormente, vienen airados por unos conceptos europeos o eurocentrados, el cual dice que ser malo ser gay está mal, ser lesbiana está mal. Desde la parte guayú, los guayú dicen, en la tribu guayú no puede existir mujer lesbiana, eso no existe. Y el hombre que sea gay es desterrado. Entonces, todavía vemos algunos cabildos indígenas y vemos también algunos sectores que destierran a la población étnica LGTBI. Ejemplo, en Tumaco, entre el 2018 y el 2017, la parte rural, que es un corredor de violencia, de tráfico, y prostitución y muchas cosas más, hicieron grandes homicidios contra la población social de diversidad sexual, el cual no quedó tipificado, anexándolo simplemente a que eran luchas de territorio. Estos grupos al margen de la ley también, no solamente en Tumaco, sino que en Chocó, también se evidenció, colocando su hegemonía bajo los conceptos de la heteronormatividad, o sea que aquí solamente debe haber mujeres y hombres que le gustan mujeres y mujeres que le gustan los hombres. Entonces, excluyendo toda diversidad de pensamiento, y eso se ve de cultura a cultura. Cuando digo de cultura a cultura, le estoy viendo de indígena a afro y de afroindígena. Esto ha hecho que se incremente los reportes, que aunque no lo colocamos ahí, se encuentran plasmados en Colombia Diverso, que en el 2018 incrementaran los homicidios contra población LGTBI étnicamente con un enfoque afro. Una serie de hallazgos sociales que muestran la xenofobia, que muestran la homofobia, transfobia y todas las expresiones de fobia contra la población diversa.
Esto ha hecho que mujeres mueran, que hayan feminicidios, que mueran hombres a mano de personas que no tienen conocimiento de una diversidad o que si lo tienen lo ignoran o lo omiten. Entonces, ¿cuál es el reto de la población etno LGTBI? Primero, ellos buscan una interacción continuamente en todos los aspectos sociales y que se les respeten sus espacios y ellos respetarlos a nosotros, donde cada uno y una de ellos y ellas intenta ser reconocido. La serie de prejuicios y mitos y paradigmas han llevado a que pensemos que porque es gay le va a dar sida, porque es gay es peluquero o peluquera. La palabra que usualmente utilizan, la voy a decir de manera coloquial para los presentes, el marica o la marica, negra o indígena o indio, ¿qué piensa que va a llegar lejos? Toda esta serie de palabras negativas con calificativos peyorativos no dejan avanzar a la sociedad. Y asimismo lo vemos desde nuestros hogares, que le mostramos de una forma u otra en la construcción eh, de cada uno de los del ambiente de desarrollo del sujeto. Tiene que ser hombre porque si no es hombre, se va de mi casa. Si le gustan las mujeres, la echo de mi casa. Pero como explicó nuestro compañero anteriormente, Javier, los gustos y la construcción social que lleva a que una persona tenga su orientación diferente que las otras, ha hecho de que seamos un país diverso, no solamente en lo étnico, sino también en lo sexual. Así también busca resignificación de los conceptos LGBTI que ayuden a avanzar, que ayuden a crecer, que reconozcan, que intenten o por lo menos le den una mirada a estos conceptos que ayudan a avanzar a la población, que de hecho no son omitibles porque los acoge la ley, los acoge los derechos humanos, entonces se le debe dar un concepto o un enfoque. Cuando mi compañero hablaba de un enfoque diferencial, la población étnica en ocasiones no lo siente, ya que se ven vulnerados todos sus derechos a la hora de ir a una cita médica, a la hora de una atención en alguna institución pública o privada. Entonces, el temor de en la actualidad de ser LGTBI es una cosa impresionante, por eso ellos continuamente buscan la igualdad de sus derechos, derechos que los lleven a reivindicar su vida y vivir de manera normal, reivindicar su lucha. Por eso todas estas expresiones organizativas muestran día tras día la capacidad de crecer, es hacer crecer a la sociedad con todos los conceptos que la gente piensa que se encuentran guardados, pero están a la mano de cada uno y de unas de los presentes y de todas las personas en Colombia y en el mundo. También buscan cambiar el imaginario de la heteronormatividad o el concepto heteronormativo, que es el machismo supremo, que es el que dice que usted no tiene que barrer las mujeres, que mi hijo aquí, si sale gay, se va de la casa, que lo llevan inclusive a pequeña edad a acostarse con mujeres adultas en un prostíbulo. Todo ese tipo de imaginarios que no han comprendido las nuevas masculinidades, que hay niños y niñas que le ayudan a los quehaceres de los padres, a atender su cama, a comprender de que esto ya no es como los tiempos de antes, que esto ayuda a crear una disciplina. Estos prejuicios también incrementan cuando piensan que cuando nosotros, como institucionalidad, hablamos a funcionarios y estudiantes, queremos ingresar y decirle a los niños y niñas que se vuelvan gays, lesbianas, no. Solamente queremos que ellos tengan una percepción de joven para que tenga una adultez, tenga respeto por cada uno de los seres con diversidad, que respete al negro, al blanco mestizo, al raizal, al palenquero, al rum, a todas las personas que cohabitan en Colombia entero. Entonces también de esa manera o de ese orden de idea se lucha continuamente porque la implementación de las políticas públicas se realicen. Políticas públicas y sentencias a beneficio de la población LGBTI existen un sinfín. De hecho, le mencionó mi compañero Javier Uribe una serie de ellas, pero entonces en el hecho o en la práctica es donde se sienten las falencias. Funcionarios que no conocen la realidad
de su población, cuando hablo de su población entera, y toman decisiones que no incluyen a la población, en la cual termina siendo afectado el pueblo. En este caso, pues hablando de la población vulnerable, como lo dicen algunos funcionarios LGBTI desde el enfoque étnico. Toda esta diversidad étnica y diversidad sexual que habita en Colombia sigue siendo estigmatizada por algunos funcionarios, desde la parte operativa hasta la jerarquía de los funcionarios, ya sea pública o privada. Entonces, así, su grito de lucha continuamente es la participación, que sea visible, que sea incluyente, que sea abierta y modificable para ingresar en las políticas. ¿Cuál es el interés de estar en las políticas? Es de que si están en la política, reconocen y saben cuáles son las falencias de su población y asimismo van a ejercer para su pueblo. Entonces, no estamos diciendo que se salgan todos los funcionarios y funcionarias para que entren gays a ser parte de estos puestos de funciones públicas, no. Solamente queremos que la burocracia tenga otro concepto y otra mirada para poder que asimismo se le dé de manera homogénea la participación a la población étnica LGBTI, perdón. Entonces, con ese orden de ideas, también quería resaltar y recalcar que la parte de estos sectores que más sufre es la zona rural. La zona rural es la que lleva el mayor impacto, lo cual pues entendemos que existe una población étnicamente poco educada, que carece de dinero, de estrategias, de emprendimiento, de planes, de talleres que no llegan a todo el territorio, entonces comienzan a acceder a otras prácticas laborales para poder sustentarse. Dentro de ello podemos ver en la zona rural el raspado de coca, prostitución, por lo cual termina en una situación sangrienta o de muerte que reúne, como fue en el reporte del 2018, a una serie de población afro-LGBTI muerta, sin ninguna tipificación o una investigación concreta. Pues ya para finalizar, les quería compartir un video, se los voy a compartir, pero cabe resaltar que la plataforma Meet todavía tiene que hacérsele unas modificaciones al compartir videos con cierto audio, pero lo vamos a hacer para Qué darle pena, una... pena te interrumpo. ¿Te parece si me envías el link por aquí y yo lo presento a ver si por aquí se ve un poquito mejor? Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Y mientras eso, entre nuestro compañero Javier y mi persona, pues están abiertas las preguntas, si quieren hacer la participación, eh, Perfecto. desde- para que Bueno, iniciemos. ok, yo estoy conectada también por Facebook Live. Hasta el momento no han habido muchas preguntas, no han habido preguntas, pero sí ha habido bastante público dándole las gracias por este espacio que nos están brindando, que es tan importante como enterarnos de todo lo que tiene que ver con este tema y tener un conocimiento claro del mismo. Entonces, de igual forma ya les vuelvo a escribir por Facebook Live para ver si tienen alguna pregunta por el Facebook. Y también vuelvo y les digo a las personas que están conectadas por aquí por el Meet, si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos mientras proyectamos el video o escribirla por el chat, que estamos abiertos a ustedes. Las personas de la Secretaría están abiertos para atender a sus dudas. Muchas gracias. Les recuerdo también diligenciar la evaluación. Creo que ya casi todos o todas han llenado la asistencia, pero también les recuerdo diligenciar la evaluación de la sesión. Y Ay, mientras yo la ahí la compañía. envié. Sí, sí, yo he Yo visto. ahí la envié, pero la voy a volver a enviar. ¿Por dónde me enviaste el videíto? Ya lo estoy enviando por el chat. Listo. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo le espero. Ya te lo envié. Sí, ya lo proyecto.
Bueno, para los presentes, cabe resaltar, o es importante que tomen nota, para poder comenzar a modificar esta serie de conceptos, esta serie de imaginarios que tenemos de manera errónea, que hay veces no los ayuda a dejar socializar, colocando barreras y paradigmas. Antes de entrar como tal a proyectar el video, aquí la señorita Lady Joana Campos nos dice algo muy importante, lo que se socializó dentro de la capacitación, muy completo el tema y la intervención de los profesionales de la Secretaría de la Mujer y de Equidad de Género y Diversidad Sexual. Bueno, me dice, Puedes ponerlo grande, como para que se vea más. voy a ver si se puede proyectar como tal, porque tengo un problema de sonido directamente de aquí del computador, pero entonces voy a ver si escuchándolo de aquí funciona, ¿vale? Ok. No, Lo están escuchando son las personas de Facebook, no de aquí. No, sí les pediría el favor, entonces si lo pueden proyectar de allí. Ok, voy a proyectarlo Vale, para gracias. Y deben abrir el micrófono. bueno, mientras solucionamos el asunto técnico que nunca está de más, eh, vi un comentario en Facebook que decía, sí, pero está, sí, para las personas LGTBI hay atención como especial. Las alcaldías en cada uno de sus municipios, en especial pues que nos convoca aquí donde estamos, creo que gran parte, Cali, tiene una oficina LGTBIQ en la Secretaría de Bienestar Social y ellas y ellos en esa oficina, digamos que son los encargados de direccionar y atender a las personas LGBTIQ que tengan alguna dificultad. Y en esa situación también se relacionan con, por ejemplo, Casa Matria, hay un fiscal delegado LGTBI, no que él sea LGTBI, ¿no? Sino para casos LGBTI en la atención. Y ya está ahí el video. Murió en el hospital del municipio, pese que había recibido amenazas por parte de grupos armados ilegales que operan en esa región. La víctima decidió quedarse. Decía que ser gay no era ningún pecado o un delito y que por eso no había razón para huir. Ni él ni su familia nunca entendieron los motivos de aquella persecución violenta. Ni siquiera después del asesinato, la familia de la víctima se atrevió a denunciar. Sus verdugos siguen en la zona. Tienen temor. Con este hombre ya son 5 los asesinatos a personas LGBTI en el municipio de Tumaco en los últimos 4 meses. Además, según información recogida por la Fundación Arcoíris, 10 personas LGBTI han sido desplazadas de sus territorios por su orientación sexual. Persisten las violencias contra personas afro-LGBTI en Tumaco. En este video contaremos por qué es importante, una vez más, poner el tema sobre la mesa y cómo la población LGBTI se enfrenta a la discriminación que se reproduce como maleza en los territorios.
Otra vez ustedes hablando de lesbianas, gays, bisexuales, transnegros. ¡Qué pereza! Ustedes como siempre revictimizando a las personas. A los negros los discriminan por negros y no por su orientación sexual. Exagerado. No, no, no. Las personas afro y que además hacen parte de la población LGBTI pueden sufrir de doble discriminación y esto es lo que se llama interseccionalidad. En un país como Colombia, en el que el racismo es estructural, pareciera natural que las comunidades negras en pleno siglo XXI tengan que estar exigiendo el respeto de sus derechos. Las cifras son alarmantes. En los 100 municipios con mayor presencia de población negra, el 48% de los lugares son pobres, el 53% tiene bajo logro educativo, el 37% no tiene acceso a una fuente de agua potable, el 20% tiene una persona que no sabe leer ni escribir. Hasta ahora no hemos hablado de negros y negras LGBTI, pero sigamos. El 21% de las víctimas provienen de los 100 municipios, de los cuales la mayor parte son afro. A la luz de las cifras, no es de cabello decir que Colombia es un país donde las comunidades afro les importa poco. Por eso, entonces, a las personas afro y LGBTI las discriminan por su color de piel, no por su orientación sexual. Para hablar de la doble discriminación que viven las personas afro y LGBTI, hay que hablar de la discriminación en general y de la discriminación intragrupal. Esta última son discriminaciones en un mismo grupo poblacional. En este caso, las personas afro cisgénero heterosexuales discriminan a las personas con orientaciones e identidades de género diversas. No vemos compromiso real del Estado para atender a la población afro-LGBTI. La sociedad y el Estado se niegan a reconocer que existe una población con los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos del país. Que además de rechazarlos por nuestra orientación sexual, se nos niega el derecho a la salud, al trabajo y a la educación. El Estado debería ir más allá con la atención, sobre todo con la población LGTBI, que tiene problemáticas diferentes al resto de la población. Como por ejemplo, barreras familiares por falta de aceptación. Aunque hay muchos esfuerzos para abrir espacios de diálogo, aún no se ha podido cerrar esa brecha de pobreza, de marginalidad, de represión y el machismo aún grave en los territorios. Y eso hace que las comunidades negras afro-LGTBI se vean obligadas a estar más encerradas en sus territorios. Aún siendo profesional, he recibido palabras de rechazo en la sociedad tumaqueña. Si teniendo un título profesional he sido discriminado, la situación es más grave contra quienes aún no han podido lograr un título. Contra ellos se ejercen violencias simbólicas y físicas más atroces. Cuando un maestro homosexual llega a la escuela, los y la estudiante lo miran a uno raro. Hace unos años, trabajando en una institución educativa, fui víctima de burla de unos estudiantes. Me chiflaron y me insultaron en público. En esa forma de rechazo, encontré la oportunidad para educar y hacer pedagogía. Los encaré por medio del diálogo. Les pregunté, ¿por qué me chiflan? ¿Por qué se burlan de mí? Soy homosexual y eso les molesta. A partir de ese diálogo bajó la tensión. La homofobia se combate con educación. Para nosotros es muy importante conservar las danzas, la música, la oralidad y la tradición. La población LGBTI trabaja en eso. En Tumaco conformamos la agrupación de música tradicional Arcoíris LGBTI. La conformamos unas 15 personas, entre mujeres trans, hombres gay y bisexuales. Lo hacemos como un espacio de encuentro y reencuentro para salvaguardar la cultura, identidad y también nuestras vidas. A pesar de todo lo que ha pasado, nos resistimos a dejar el territorio, nos resistimos a dejar de cantar, bailar y abandonar el legado cultural. La música es sinónimo de resistencia. En el Pacífico colombiano, más exactamente en el Valle del Cauca, Nariño y Chocó,
el reconocimiento de las personas LGBTI en espacios culturales es mayor. Aunque faltan espacios de expresión cultural, según la encuesta de Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, varias personas dijeron no tener obstáculos por su orientación sexual e identidad de género para participar en estas actividades. La cultura, entonces, trata de borrar aquellas categorías impuestas por la sexualidad hegemónica. Así las cosas, las personas afro-LGBTI tienen que bandearse entre la homofobia, la transfobia y el racismo. Un doble rasero extenuante, discriminatorio y humillante. Esa intersección de ser afros y LGBTI les hace más vulnerables de sufrir discriminaciones y exclusiones. Ser negro y gay implica alzar una misma bandera de lucha contra ambas formas de discriminación, dijo un estudiante afro en el Pacífico colombiano en el informe de esa hora de las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. En la guerra también se violentó sistemáticamente a las personas LGBTI, simplemente por el hecho de ser gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. En un informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo registraron 8 casos graves de violación a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en Tumaco. Perseguir a las personas afro y LGBTI les sirvió a los actores armados controlar aún más el territorio. Infundieron miedo e impusieron la sexualidad que para ellos era normal. Cualquier disidencia sexual fue entonces castigada. En Tumaco, las personas LGBTI fueron víctimas de persecución y la principal estrategia fueron las violaciones sexuales y el desplazamiento forzado. Estas víctimas sufrieron un profundo desarraigo de su territorio, de su familia y de las tradiciones afro del Pacífico colombiano. Ellos merecen vivir en paz y disfrutar de sus territorios y tradiciones sin miedo a que se les note y mucho. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. Bueno, hay un elemento súper importante que nos muestra el video para darle pie a las preguntas y que el compañero Luis Mario mencionó, es lo de la interseccionalidad, es decir, que en un solo cuerpo o en un mismo cuerpo se intersectan, es decir, se cruzan varias posibilidades de discriminación. Entonces, me discriminan por ser LGBTI, LGTBIQ, pero también me pueden discriminar por ser negro o afro, también me pueden discriminar por ser indígena, también me pueden discriminar por ser mujer, por ser pobre, por ser de cierto lugar del país, por ser de cierto barrio, es decir, súmenle a eso de lo LGBTIQ, que es una opción más para que las personas no discriminen, no se estigmaticen, nos vulneren y que tengamos otra condición, que seamos afro, indígena, mujer, que vivamos en cierto lugar de la ciudad, que tengamos cierto tipo de lenguaje o acento, que tengamos alguna discapacidad, que no tengamos estudios universitarios, que no tengamos buenas notas, que tengamos VIH, que tengamos hijos, siendo LGBTIQ. Bueno, eso quiere decir interseccionalidad. Y una de las interseccionalidades más frecuentes y comunes que se ven expuestas a la discriminación puede ser LGBTIQ y afro. Pero también encontramos personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, que son LGBTI, personas pobres, ricas, eso no importa. Lo LGBTIQ es una cosa, es una realidad de nuestra humanidad y de nuestra cultura. Decirse LGTBIQ es una cosa innata, no es una cosa que se eduque ni que se forme, no es una moda. Está presente también en otras especies animales, no somos los únicos que tenemos o que somos LGBTIQ, también son las personas, también son los animales.
la homosexualidad también ha estado presente en todas las culturas, en toda la historia, a lo largo de la historia, y la posición de la ciencia sobre la homosexualidad es clara. Entonces, la homosexualidad o ser LGTBIQ es una variación normal de la sexoafectividad humana. Entonces, no sé si el compañero Luis Mario nos quiere hacer alguna conclusión mientras pasamos a las preguntas. Pues quería hacer un aporte muy importante para las personas que se encuentran aquí. El DSM, como lo dijo mi compañero Javier anteriormente, categorizó y calificó la homosexualidad como un trastorno mental, hasta que a raíz de una serie de estudios se comprobó que no, que era un gusto, que era mucho más, que no era simplemente una serie de conceptos, sino que se avanzó y se llegó a lo que es hoy en día, pues, toda la información que se transmitió. Entonces, en ese orden de idea, el pensamiento que tiene el ser humano, pues digamos, entre comillas, normal, de seguir creyendo que las personas homosexuales están enfermas o que van caminando con una serie de enfermedades de ETS, son una serie de paradigmas que vienen arraigados desde el hogar. Cuando nosotros en el entorno de desarrollo a nuestros niños y niñas no les enseñamos todo el tema de que hay personas diferentes, de que piensan diferente, de que así mismo se tienen que respetar, van a volver a replicar esta información y va a ser de generación en generación con una serie de comportamientos abirragados, que es sinónimo de estar errado, y no ayudaríamos a avanzar. Entonces, yo como persona lo invito a que desde su interior o interioricen estos temas para que ustedes los transmitan y le den una perspectiva diferente, que inclusive cambiemos el lenguaje, el lenguaje ofensivo, con calificativos negativos. Véase negro marica, véase gay, vea la marica. Entonces, eso de hecho no los ayuda como futuros profesionales o profesionales que vamos a ser o somos, o personas que vivimos en continuamente interacción, porque debemos recordar que somos seres influidos y también somos influyentes. Por eso la interacción con las personas continua y de todo tipo de pensamientos se va a encontrar. Entonces, si encuentra una diversidad de pensamientos, así también una diversidad de sexualidad. Por eso la invitación es que interioricemos y pues que tomen apunte para que lleven esto a cabo, más que sea como una, como si usted lo ven como una clase magistral, no es como un conversatorio que genere dudas para que así mismo investigue y reconozca todo este tipo de temas en la cual usted lo va a llevar a la diferencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por este aporte. Vuelvo y les reitero que estamos muy agradecidos desde Intenalco porque la verdad ha sido un espacio magnífico de varios aprendizajes y aquí encontramos que la señorita Catalina tiene una pregunta. ¿Cómo puede ser el apoyo o existe un acompañamiento para las personas que no han podido dar el paso para contar con sus nuevos gustos y pertenecer al grupo de LGTBI? Hay varios, podemos encontrar casi un recetario. Uno en principio es que si una persona LGBTI, como la compañera menciona, pues gustos, quiere experienciarlo o evidenciarlo públicamente, tiene varias estrategias. Digamos que la más recomendable es que, bueno, no la más recomendable, hay varias opciones que pueden ser recomendables. Una es que pueda tener apoyo psicosocial, es decir, con un psicólogo, una trabajadora, un trabajador social, psicóloga, que le ayude en ese proceso de identificarse como una persona LGBTIQ, porque hay que identificarse como una persona LGBTIQ. Otra opción es que busque o acceda a las organizaciones LGTBI y a través de ellas y con ellos hacer un ejercicio también de lo mismo, de aceptarse y de reconocerse como una persona LGTBIQ. Y con esas dos opciones
se va encontrando que el universo LGTBIQ es completamente normal, es decir, no está fuera de la rutina de la sociedad en general. Es una persona homosexual, es exactamente igual a una persona heterosexual, con los mismos temores, con los mismos miedos, con las mismas angustias, las mismas necesidades. Lo único diferente es que una persona LGTBI desea enamorarse, se enamora, desea establecer una relación duradera de pareja y o de familia con una persona de su mismo sexo género. Esa es la única diferencia. Entonces, es importante que tenga un acompañamiento profesional o un acompañamiento de grupos sociales o organizaciones LGTBIQ que ya han pasado por eso. Entonces, esa sería como una buena recomendación, pero sobre todo en la ayuda psicosocial es importante que acceda a profesionales que estén sensibles y formados en el tema, porque también encontramos psicólogas y psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales que conciben la homosexualidad o lo LGTBIQ desde la mirada, como les dije, moralista, religiosa, machista, prejuiciosa, y esa ayuda no va a ser positiva para nada. Eviten ese acompañamiento de ese tipo de profesionales. Hay otros que están o que estamos formados para hacer ese acompañamiento. Y las organizaciones sociales y ahora, en los últimos años, la institucionalidad, las alcaldías y la gobernación que tienen oficinas o dependencias o áreas para atención de personas LGBTIQ. No sé si ahí quedó claro o requiere más aclaración. No, yo pienso que perfecto, totalmente, totalmente. ¿Alguno tiene otra pregunta, otra duda o inquietud al respecto del tema que quiera preguntar por el chat o quiera abrir su micrófono? Bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta. Ustedes desde Secretaría de Equidad, ¿qué programas, qué intervención prestan, aparte pues de estos espacios que nos brindan tan maravillosos, a toda la comunidad para que conozca un poquito más de este tema? ¿Qué se está haciendo en este momento en Cali para que esto eh, o sea, de cierta forma se riegue la información y las personas tengan mayor conocimiento y conciban este tema no desde la discriminación, sino desde la aceptación? Bueno, en Cali no tengo claridad exactamente qué estén haciendo ahora, en este momento, pues porque estamos nosotras y nosotros en la gobernación. Pero sé que Cali, por ejemplo, tiene una política pública LGTBIQ, tiene un equipo de alrededor de 5, 7 personas, todas LGBTI, que van a prestar y que están prestos para prestar el acompañamiento y la asesoría. Pero lo que hacemos como gobernación y lo que hace lo que hacemos como gobernación es, por ejemplo, estos espacios y hacer acompañamiento técnico, formación, es decir, acompañamiento técnico quiere decir que le demos las herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas y operativas para transversalizar, es decir, para que en todo su programa de gobierno, planes, programas y proyectos tengan la perspectiva del enfoque de género y de diversidad sexual, es decir, que en todos los proyectos que ejecuten las alcaldías haya un componente o esté considerado la variable o el componente LGBTIQ. Es decir, si vamos a ofertar 100 viviendas, que dentro de las 100 viviendas las personas que se identifiquen como LGTBIQ también puedan acceder a esas viviendas siendo LGTBIQ y no tengan que ocultarlo, por ejemplo. Al interior de la gobernación también estamos en procesos constantes de formación y sensibilización a los funcionarios porque son las y los funcionarios que en últimas van a atender a la población y son ellos y ellas que también nos presuponen barreras de acceso a los derechos por su concepción de lo que creen es ser una persona LGTBIQ. En Cali, pues no tengo muchos elementos, pero como les dije, pues hay una política pública, una oficina LGTBIQ que está adscrita a la Secretaría de Bienestar Social, con un equipo muy amplio de distintas miradas y de distintas profesiones, incluso la coordinadora de la oficina LGTBIQ en Cali es una mujer trans abogada.
Entonces, eso ya dice mucho como de la apuesta gubernamental, al menos en la alcaldía, de cómo se piensa el asunto LGTBI. Y también está Casa Matri, y sé que nosotros como gobernación y las alcaldías, en especial pues de las ciudades más grandes, claro, Buga, Palmira, Cali y Tuluá de pronto, estamos en el proceso de formación y sensibilización de funcionarios, sobre todo de las instituciones, no solamente de la alcaldía, nosotros como gobernación, sino de las instituciones que hacen parte de la ruta de atención por violencia, la fiscalía, las comisarías de familia, medicina legal, la policía, las instituciones de salud, es decir, para que la atención hacia personas LGTBIQ sea eficiente, eficaz y garantista. Te agradezco muchísimo, doctor Javier y doctor Luis, por este espacio. Pues veo que como que no en el momento no hay más preguntas. De verdad, fue un espacio gratificante totalmente, de mucho aprendizaje, no solo para mí, sino también para toda la institución educativa y demás comunidad, porque como ustedes saben, nos reunimos aquí en el Meet, pero también hicimos el Facebook Live y esto va a quedar allí en la página de Intenalco por si alguno de ustedes quiere volver a retroalimentarse de este tema y está para ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, no sé si ustedes tengan algo más por aportar. Sí, quiero invitarlas e invitarlos a que conozcan la normatividad. Sé que cuando uno habla de normas y leyes puede sonar algo aburrido y que los textos de leyes pueden ser algo cartonados, pero es importante que conozcan sus derechos. Por ejemplo, en la página de la Gobernación del Valle del Cauca, valledelcauca.gov.co, ustedes buscan ahí la opción de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y allí van a encontrar dos políticas públicas. La política pública de mujer, que es del 2010, si no me equivoco, y la política pública LGTBI, que es del 2011, al menos en esos. Y invitarlas e invitarlos a que no se queden callados ante la violencia, ante la discriminación, ante el estigma y el prejuicio, a que eso solamente nos retrasa y atrasa como sociedad. Si somos unas personas religiosas, creyentes en Dios o en Alá, en Yahvé, en cualquier figura religiosa que ustedes sigan, con toda seguridad esa figura religiosa o esa religión se basa en el amor, y mal harían entonces en discriminar, en señalar, en rechazar a una persona LGTBIQ, que la única diferencia es que prefiere vincularse sexual, erótica o afectivamente con una persona de su mismo sexo o género. No hay ninguna otra diferencia, solamente eso. Invitarlas a denunciar permanentemente. Las denuncias probablemente nos generen bulla en los medios de comunicación y dicen, no, Valle del Cauca es el departamento más homofóbico de Colombia. Probablemente sí, probablemente no. Pero las denuncias nos dan una alerta y movilizan a la institucionalidad y a la sociedad civil de que hay que cambiar algo. Hay que movilizarnos, hay que denunciar, no hay que quedarse callados, hay que educarnos en el amor, en el respeto a la diversidad, no a la tolerancia, en el respeto a la diversidad y en reconocer que una persona LGTBIQ es exactamente igual como usted, como yo, como cualquiera otro. La única diferencia es que, bueno, pues somos LGTBIQ. Incluso al interior de lo LGTBIQ somos múltiplemente diversos. Hay hombres homosexuales hipermasculinizados, hay hombres homosexuales con manierismos o con conductas muy femeninas, hay mujeres homosexuales hiperfemeninas, hay mujeres lesbianas muy masculinas, hay de todo, hay toda una variedad. Hay personas LGTBIQ que han infringido la ley, hay personas LGTBIQ que protegen la ley, o sea, que nos conozcan, que nos reconozcan, que nos den el espacio que nos merecemos como ciudadanas y ciudadanos y que nos acompañen en todos los procesos que tenemos para visibilizar nuestras exigencias. En la marcha cada 28 de junio, pues este año no fue, seguramente el próximo año pues no sabemos, quién tal, que no, pero que nos acompañen con respeto, con solidaridad y que acompañen a las personas que todavía están en eso que llaman el closet, ¿no? Que están enclosetadas todavía, que la acompañen no presionándolas para que salgan, sino acompañándolas haciéndoles entender y sentir y saber que están apoyadas,
porque a las personas heterosexuales no les pasa, no tienen que salir del closet, pero las personas LGTBIQ sí tenemos que salir del closet y eso para muchas y muchos genera una alta carga de tensión, estrés y ansiedad y a veces nos lleva al suicidio. No solamente estar en el closet, claro, sino la violencia y el estigma de la discriminación por ser LGTBIQ. Y no queremos que se muera nadie por eso, que se muera alguien de viejito por una enfermedad incurable, pero no por ser LGTBIQ o por ser mujer. Y esa es la invitación a que consulten, a que visiten las páginas de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Alcaldía de Santiago de Cali, que ahí van a encontrar la oficina LGTBIQ, a que escriban, a que nos apoyen, a que denuncien, a que no solamente nos quieran o nos odien por ser LGTBIQ, sino que nos quieran, ojalá no nos odien, que nos quieran por ser ciudadanas y ciudadanas, porque podemos ser sus padres, sus madres, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus primos o su vecino o su profesor. Y creo que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a Intenalco. Espero que este encuentro y esta alianza siga fortaleciéndose. Ya en el gobierno anterior, Intenalco apoyó a la Secretaría de Mujer en un proceso que tenía que ver con la política pública LGTBIQ, con todos los aciertos o desaciertos que haya tenido, pero queremos seguir fortaleciendo esta alianza colaborativa entre Secretaría de Mujer y Diversidad e Intenalco. Y muchísimas gracias por su atención. Les invito a llenar la asistencia si no la ha llenado y la evaluación de este espacio que Intenalco nos ofrece. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día y recuerden, no discriminen y acéptenos y respétenos y protéjanos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos los conectados y por todo. Ay, perdón. Bien pueda, siga, doctor Luis. No, tranquila. Da un momento. Ok, muchísimas gracias, Tenalco, a todos y a todas las que estuvieron presentes en este espacio, a la gente que se conectó desde Facebook Live para poder hacer realidad este espacio tan importante. Entonces, la importancia también de resaltar, aunque mi compañero Javier lo dijo todo, es que rompamos los paradigmas y los mitos, y asimismo tener pues una mejor concepción o una mejor percepción de los conceptos que ayudarían pues a avanzar en todo este tipo de temas que son de suma importancia. Y también reconocer de que cada uno y unas somos diferentes, desde la parte étnica hasta la parte del pensamiento y asimismo su orientación sexual. Feliz resto de tarde, que Dios los bendiga y mucho H, como dicen en Cuba. Muchísimas gracias, en verdad. Entonces, voy a dar por finalizado la grabación del Meet y la transmisión por Facebook. Vuelvo y reitero, ¿alguna otra persona tiene otra pregunta o está todo completamente claro? Y por favor, les vuelvo a pedir el favor de que llenen la asistencia si no la han llenado y la evaluación del cierre del día de hoy.